porque podemos entrar por tus puertas con acción de gracias y con alegría. Gracias, Dios, gracias por este día y por lo que tú vas a hacer en cada uno de nosotros. Te amamos y te bendecimos. Amén. Gracias a Dios por su presencia. No por nada decía el salmista: en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. No hay como estar en la presencia del Señor. ¿Usted quisiera estar en otro lugar en este momento? Yo creo que no, ¿verdad? Así que le invito a que aprovechemos este tiempo y que pongamos todo nuestro ser, todo nuestro pensamiento en paz, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que dejemos a un lado, como escuchábamos ahorita en la alabanza, pues todo lo que quizá nos preocupa, todas las aflicciones de la semana, todos los problemas que se pueden dar, a lo mejor el guisado que dejó en la estufa, o no sé, cualquier cosa que pueda distraernos de atender lo que Dios va a hablarnos en este día. ¿Qué le parece? ¿Sí? ¿Se puede? Muy bien. Pues vamos entonces a ir al libro del profeta Isaías. Y bueno, al capítulo 53. Yo sé que quizá lo hemos leído, escuchado muchas veces. Y a mí me encanta encontrar en la palabra de Dios cuando Dios nos hace preguntas. ¿Se ha dado cuenta que Dios nos hace muchas preguntas en su palabra? ¿Y cómo vamos a responder esas preguntas? Porque nosotros que pues tenemos ya una relación con Dios, a lo mejor de 1 año, 2 años, 5 años, 50 años, no sé, el tiempo que tenga usted de conocer a Dios, muchas veces no nos detenemos a meditar en esas preguntas, sino simplemente ya tenemos una respuesta como de cajón, fija, a las preguntas que escuchamos de su palabra. Pero cuando Dios nos hace una pregunta, como se la hizo a Adán, ¿se acuerdan en el Edén cuando Adán pecó y vino el Señor bajó y le dijo a Adán: ¿dónde estás? ¿Qué es la respuesta que Dios estaba buscando? Él sabía perfectamente, porque Él es Dios, dónde estaba Adán, ¿verdad? Él no quería información. Lo que quería es que Adán se viera a sí mismo y se hiciera esta pregunta: ¿dónde estoy? ¿Qué hice? ¿No? Entonces, bueno, vamos a ver esta pregunta que el Señor nos hace aquí en Isaías 53. Dice Isaías 53:1: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Ha creído usted al anuncio de Dios? Pues como le digo, nuestra respuesta de cajón, ¿verdad? Sí, claro, ¿verdad? Pero bueno, vamos a meditar un poquito, ¿no? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Dios? ¿Se ha manifestado el brazo del Señor en su vida? ¿Alguna vez en su vida? ¿En esta semana? ¿Sí? El Señor quiere manifestarse, ¿verdad? Pero a veces tenemos que detenernos un poquito a responder esta pregunta. ¿Se ha manifestado el brazo de Dios sobre mí? ¿He atendido o he creído en el anuncio que Él está haciendo en este día, en este tiempo, a lo largo de estos últimos meses o de este año en el que el Señor nos ha estado hablando constantemente de cómo escuchar su voz, de atender a su voz verdaderamente? Y si hemos creído, como todos dijimos que sí, ¿verdad? Hemos creído al anuncio del Señor, pues tiene que haber una evidencia en nuestra vida, ¿sí? Ese anuncio tiene que ser evidente. Si hemos creído, entonces tenemos que actuar de acuerdo con lo que hemos creído. Entonces ya la pregunta pues como que se tiene que meditar un poquito más, ¿verdad? ¿O actúo de acuerdo con lo que he escuchado, con lo que he creído? A ver qué podría responder. ¿Sí? ¿También?
Yo espero que sí, y pues para eso estamos aquí, ¿verdad? Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y un anuncio, dice el diccionario, ¿verdad? Es comunicación, aviso, noticia, parte, notificación o advertencia. Y todas estas palabras, lo que es un anuncio, pues no se esconde, ¿verdad? Si es un anuncio, se tiene que hacer público, se tiene que hacer evidente, se tiene que escuchar, se tiene que dar a conocer. No es algo un anuncio no se hace en secreto, no se hace para que nadie lo escuche. Por eso la pregunta nuevamente está ahí: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Vamos a retomar un versículo que nos compartieron la semana pasada. Y quiero igual que vayamos meditando en estos, porque también empieza con una pregunta. Así que no se vaya directamente a la respuesta de cajón, sino medite un poco, ¿verdad? En esta pregunta. Jeremías 6, capítulo 10. Capítulo 6, versículo 10. Jeremías 6, 10. Y dice el profeta Jeremías aquí: ¿a quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra de Dios les es cosa vergonzosa y no la aman. Qué triste versículo, ¿verdad? También hay algunos versículos que son como muy tristes en la palabra de Dios. Este es uno de ellos. La palabra de Dios dice, les es cosa vergonzosa. ¿Usted se avergüenza de la palabra de Dios? No, ¿verdad? Claro que no. Pero meditemos en la pregunta primera, ¿verdad? ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? ¿Usted está dispuesto a que le hablen? ¿A que le amonesten? ¿Sabe lo que es una amonestación? Un regaño, una advertencia, ¿sí? Para que oigan. ¿A quién hablaré? Mi nieta, Cari, que por ahí está, cuando su papá la regaña, viene llorando conmigo y me dice: mi papá me habló, me dijo palabras, porque es una amonestación. ¿Está usted dispuesto a que le hablen, le amonesten para que oiga? Porque dice aquí que si no, o sea, si la respuesta es, híjole, pues sí, a lo mejor digo que sí, pero no sé qué tan dispuesto estoy a que me amonesten, me regañen. Ayer en mi clase en el Instituto Bíblico les decía a mis alumnos, cuando nos preguntan, oye, si tú estuvieras mal, ¿no? O como dice mi hermano, no ustedes, pero sus amigos, ¿verdad? Si a veces nos equivocamos, estamos mal, siempre decimos, oye, si me equivoco o algo no estoy haciendo bien, dímelo, ¿no? Para corregir el camino. Y cuando nos los dicen, ¿qué pasa? Nos enojamos, nos sentimos, nos vamos de la congregación, aquí no hay amor, ¿verdad? Porque no nos gusta que nos amonesten, no nos gusta escuchar, como dice aquí, que nos hablen y nos amonesten para oír. Y oír y escuchar como hemos estado aprendiendo en este tiempo, no nada más con el oído físico. Entonces, dice aquí que quien no está dispuesto, ¿verdad? Quien la respuesta a esta pregunta sea pues no, o a lo mejor no tanto, dice, he aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. ¿Qué es la circuncisión? Yo creo que todos más o menos sabemos, ¿no? Lo que es la circuncisión. Para el pueblo de Dios, la circuncisión era la señal del pacto que Dios había hecho con ellos. Esa era una marca, una señal, algo que si algún varón no era circuncidado, no podía pertenecer al pueblo de Dios. Esa era la circuncisión, una señal. Y consistía, por supuesto, en quitar la carne del prepucio, ¿verdad? Y bueno, aquí nos dice que sus oídos son incircuncisos, ¿verdad?
Entonces, esos oídos que no han quitado esa carne de la circuncisión, ¿verdad? Que para que sean oídos circuncidados, pues tienen todavía la carne y no pueden oír, porque esa carne está ahí todavía. Y la carne pues todos sabemos, ¿verdad? Es lo que nos ata al mundo, como escuchábamos en la oración también, los que llegaron temprano para la oración, ¿verdad? Vivimos en este cuerpo mortal, pero no vivimos conforme a la carne. Entonces tenemos que circuncidar nuestros oídos, quitar esa carne de nuestros oídos para entonces verdaderamente escuchar la voz de Dios y estar dispuestos a que nos hablen, nos amonesten para que podamos oír. Esta carne, ¿verdad?, que nos ata al mundo, nos hace vivir en contra del Espíritu. Por eso es necesario quitarla. La carne evita que crezcamos. Como hemos estado también estudiando todo el año pasado, ¿verdad?, de crecer, de dar fruto, pues esa carne evita que crezcamos, evita que demos fruto, evita que ejercitemos nuestros sentidos espirituales, el oído, la vista, el tacto, el gusto, para gustar y ver y escuchar las cosas de Dios. Esa carne que necesita ser quitada de nuestro ser evita que crezcamos, que demos fruto y que ese fruto permanezca. Primera de Corintios 3, versículo 2 y 3, nos dice: les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Aún tienen esa carne que no ha sido circuncidada, ¿verdad? Vuelvo a leerlo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía, porque aún son carnales. Porque habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, ¿no son carnales y andan como hombres? Si todavía hay estas cosas en nuestra vida, celos, contiendas, disensiones, desacuerdos, discordia, ¿verdad? Eso es lo que es disensiones, celos, pleitos, contiendas. Si todavía hay estas cosas en nuestra vida, ¿no somos carnales? Dice, y andamos como hombres, no como varones, que también eso ya lo hemos entendido, ¿verdad? El varón es el que tiene una altura espiritual, el que ha ejercitado sus sentidos, el que ya ha aprendido a escuchar la voz de Dios. Y aquí dice que quien no ha quitado la carne, quien sigue viviendo en la carne, entonces es simplemente un hombre que camina con los pies puestos en la tierra, pero literalmente recogiendo todo lo que la tierra nos da, atándonos a este mundo. Por eso vamos a ver lo que nos dice Jeremías 4:4, lo que tenemos que hacer. Dice Jeremías 4, versículo 4, circuncídense a Dios, circuncídense a Jehová y quiten el prepucio de su corazón, ¿verdad? Y aquí estamos incluidos todos, porque esta circuncisión no es algo físico solamente, ¿verdad? Porque eso sería solo para los varones, es para cada uno de nosotros si pertenecemos al pueblo de Dios. Circuncídense a Dios y quiten el prepucio de su corazón, varones de Judá. Aquí está hablando a varones, ¿verdad? A gente que ya ha entendido que tiene esa altura espiritual, y moradores de Jerusalén. No sea que mi ira salga como fuego y se encienda y no haya quien la pague por la maldad de sus obras. Y parece que esto está hablando a otras personas que no son varones, ¿verdad? Que no son del pueblo de Dios, pero somos cada uno de nosotros. Necesitamos circuncidar nuestro corazón, quitar de nuestro ser esa carne que nos ata al mundo, esas malas obras, porque como dice Gálatas, ¿verdad? Que las obras de la carne son manifiestas,
Por eso les decía, necesitamos vernos, detenernos en meditar la palabra de Dios, ¿verdad? Lo que Dios nos ha estado hablando, y no decir simplemente, no, pues yo sí quiero que me amonesten, yo sí he escuchado el anuncio, yo sí, todo sí, ¿no? Las obras de la carne son manifiestas. ¿Y cuáles son esas obras de la carne? Adulterio, fornicación, ira, envidia, idolatría. Bueno, hay una lista muy larga ahí, usted la puede leer, está en Gálatas 5, 19 en adelante, y dice al final de estas obras de la carne y cosas semejantes a ellas, ¿verdad? Porque quizá decimos, ay, no, fornicación, no, qué barbaridad, adulterio, no, menos, esas cosas son para otras personas, pero ¿qué tal celos, contiendas, chismes, etcétera, ¿verdad? Que todavía a veces dejamos que se manifiesten en nuestra vida. Entonces, cualquier cosa semejante a ella, a estas, son obras de la carne que necesitamos quitar de nuestra vida, quitar de nuestro corazón. Por eso dice aquí Jeremías, circunciden su corazón. Quiten ese excedente de carne, ¿verdad? Que está queriendo atarnos al mundo y no permitirnos vivir a la altura que necesitamos vivir, como Jesucristo lo hizo, como el varón perfecto. Ciertamente el deseo de Dios siempre ha sido bendecirnos. Las amonestaciones que Dios nos hace en su palabra no son para destrucción, no son para destruirnos. Él lo hace para bendecirnos. Desde que Dios sacó a su pueblo de Egipto de la esclavitud, ¿verdad? Y para hacer de él un pueblo y darles una tierra, les dio mandamientos. Eso fue lo primero que Dios le dio a su pueblo, mandamientos que los hacía santos, o sea, separados del resto de los pueblos de la tierra. Para eso eran los mandamientos, no para nada más dar leyes y si desobedeces te mato. No, eran de un corazón amoroso, de un Dios que quería un pueblo santo, apartado del mundo. Él les dio mandamientos, ordenanza, les dijo claramente las bendiciones y por supuesto también las maldiciones, ¿verdad? Y les dijo, les pongo delante de ustedes la vida, la muerte, la bendición, la maldición. Ustedes escojan, ¿verdad? Ahí está, porque Dios no nos forza a nada. Él nos pone delante la bendición y la maldición. Y es nuestra decisión, por esa libre voluntad que Él puso en nosotros, escoger qué vamos a escoger. Cualquiera diría, y pues de bendición a maldición, obviamente, bendición, ¿verdad? Obviamente, pero a veces nos comportamos como si decidiéramos que las maldiciones llegaran a nosotros por nuestra desobediencia, ¿verdad? Era tan fácil y sigue siendo tan fácil recibir las bendiciones de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ser hijos obedientes, simplemente. Eso es todo. Qué fácil, ¿no? ¿No? ¿Sí, no? Si somos hijos obedientes, las bendiciones de Dios van a llegar a nuestra vida porque Dios quiere bendecirnos. Pero pues hay condiciones para esa bendición, ¿verdad? Y las tenemos, como les digo, en todo el libro de Deuteronomio, Levíticos, y vamos a ver solamente un versículo en Deuteronomio 30. Porque aquí nos dice que Dios mismo dice, y circuncidará Dios tu corazón, circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. El Señor viene a quitar esa carne, ¿verdad? Va a circuncidar nuestro corazón, y no solo el nuestro, porque la bendición de Dios siempre alcanza más allá de nosotros mismos. Dice que a nuestra descendencia. ¿Te imaginas si tu obediencia, si tú eres obediente al Señor, el Señor te bendice, y no solamente a ti, sino a tu descendencia, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos? ¿No es eso increíble?
¿por qué no obedecemos entonces? ¿Por qué seguimos viviendo atados a las cosas de este mundo? Dice, circuncidará el Señor tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma. Como Jesús les dijo, ¿verdad? Cuando le hicieron esa pregunta, ¿cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Para que ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, a fin de que vivas. Porque Dios quiere que vivamos y vivamos una vida abundante como la que Jesucristo vino a darnos. Pero esto es como la condición de la obediencia, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con lo contrario? Dices, el Señor va a circuncidarte, ¿verdad? Para que le ames, pero si no circuncidas tu corazón, entonces, pues no vas a recibir esa bendición, ¿verdad? No puedes amar a Dios y como consecuencia, pues tampoco vivir, ¿verdad? Porque dice, para que ames a Dios a fin de que vivas. Pero si no obedeces, si no circuncidas tu corazón, no puedes amar a Dios. La palabra de Dios nos dice, bueno, Jesús mismo les decía a quienes les escuchaban, no puedes amar a Dios y a las riquezas, ¿verdad? No puedes amar a Dios y a los ídolos, no puedes amar a Dios y al mundo, no puedes ser espiritual y al mismo tiempo carnal. De una misma fuente no puede salir agua dulce y agua amarga. Un árbol bueno no puede dar frutos malos. Entonces, si no recibimos esas bendiciones o esos mandamientos y los obedecemos, entonces pues no podemos amar a Dios porque estamos amando otra cosa. Y entonces pues tampoco podemos vivir, no tenemos esa vida eterna, vida abundante que tanto Dios quiere que tengamos y que no fue gratis, sino que Jesús tuvo que pagar un alto precio por ella. Así que vamos nuevamente al libro del profeta Isaías, donde empezamos. Porque la obra de Jesús, la obra que Jesús vino a hacer, a redimirnos, a rescatarnos, a salvarnos, fue perfecta. No le faltó absolutamente nada. Él lo dio todo, dio toda su sangre, murió por nosotros para que su obra fuera perfecta. Entonces vamos a leer nuevamente Isaías 53, pero yo quiero que si puedes, si quieres, cierre sus ojos un momento en lo que yo leo este capítulo, porque habla el profeta Isaías de todo lo que Jesús iba a venir a hacer cuando Él viniera a la tierra. Y muchas veces, como les digo, nos seguimos de corrido, ¿verdad? Desde quién ha creído a nuestro anuncio, ay, yo sí, Señor. Y no valoramos o meditamos en la obra tan grande que Jesús vino a hacer. Entonces mediten cada palabra de este capítulo 53 que nos habla de una manera hermosa del sacrificio que Jesús vino a hacer por nosotros. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones,
molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Dios quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Dios será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En estas palabras estamos representados cada uno de nosotros. Nosotros somos quien le vimos y no le apreciamos. Somos esos transgresores por los que él murió. El Señor cargó en él el pecado de cada uno de nosotros. Tu pecado y el mío fue sobre Jesús. Pero dice que él verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Por qué? Porque nosotros recibimos, aceptamos ese sacrificio hermoso y enorme de Jesucristo para ahora vivir una vida a la altura de ese sacrificio, de lo que ese sacrificio costó. No atados nuevamente a la carne, ¿verdad? Sino circuncidando nuestro corazón y nuestros oídos para escuchar y hacer lo que Él está hablándonos cada día en su palabra y en este lugar. Mateo 27, 50 y 51. Hablando de este sacrificio de Jesús. Jesús estando en la cruz, en este capítulo 27 de Mateo, dice el versículo 50, mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, porque él estaba en la cruz con esa agonía del pecado, de todo lo que acabamos de leer en Isaías 53 sobre él, dice Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Cuando Jesús entregó su Espíritu, cuando Él dijo, consumado es, cumplí la obra que vine a hacer. ¿Se acuerda cuántas veces Jesús les dijo a sus discípulos, es necesario que padezca de los sacerdotes, de los sumos sacerdotes y de todo el pueblo, ¿verdad? Que muera, pero voy a resucitar al tercer día. Se los dijo muchas veces. Y aquí dice que cuando Él entregó el Espíritu, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, sin que nadie lo tocara. Se rasgó en señal de esa puerta que ahora se abría por medio de la sangre de Cristo para que podamos nosotros ahora tener entrada directa al Padre. ¿Se ha puesto a pensar en eso? Lo que Jesús hizo por medio de su propio cuerpo, de su sacrificio, romper ese velo. Si ustedes recuerdan, bueno, cuando
se hizo el templo en el Antiguo Testamento, Dios les dio indicaciones precisas y exactas de cómo tenía que ser esa cortina del templo, ¿verdad? Aunque dice el velo del templo, no crea que era un velo así como delgadito, ¿verdad? Como, no sé si ha ido a alguna tienda de telas y a mí me llama la atención cómo cortan un pedacito y luego la rasgan, ¿verdad? Para que se vaya derechita. No era una tela así delgadita, era una cortina gruesa que dividía el lugar santo del lugar santísimo. ¿Por qué? Porque nadie podía entrar al lugar santísimo sino solamente el sumo sacerdote una vez al año, después de haber hecho sacrificios por sí mismo, podía entrar a la presencia de Dios, porque en el lugar santísimo estaba la presencia de Dios. Pero cuando Jesús muere, ese velo se rasga y se abre la entrada a ese lugar santísimo. Y nosotros, que no valemos la sangre de Cristo, bueno, yo, no sé usted, pero que no valíamos la sangre de Cristo, ahora tenemos entrada directa a la presencia de Dios, del Dios creador del cielo y de la tierra y del universo, el Dios todopoderoso. Ahora podemos entrar a su presencia por el sacrificio de Jesucristo. Eso es algo increíble que a veces no alcanzamos a dimensionar. El privilegio que ahora tenemos de poder simplemente, ni siquiera cerrar nuestros ojos, pero ponga usted cerrar los ojos y estar en la presencia de Dios. No por lo que nosotros hagamos, sino por lo que Jesús hizo en esa cruz por cada uno de nosotros. Entonces, ahora nosotros, por lo que leemos en su palabra, necesitamos quitar ese velo que todavía, así como necesitamos quitar esa carne, ¿verdad? Con la circuncisión, Jesús rompió y abrió ese velo y ahora nosotros necesitamos quitar ese velo que muchas veces permanece delante de nosotros para no ver la obra de Jesucristo. Segunda de Corintios 3, capítulo 3, versículo 13 en adelante dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. ¿Se acuerdan cuando Moisés subió al monte a la presencia de Dios? Y cuando bajó su rostro resplandecía y los hijos de Israel no podían fijar la vista en él, por eso él tenía que cubrirse, ¿no? Y dice el versículo 14: pero el entendimiento de ellos se embotó. ¿Cómo se embota el entendimiento? Pues no teniendo los sentidos ejercitados, ¿verdad? Se embotó su entendimiento porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Cristo es quien viene y quita ese velo que nos estorba para ver su obra. Versículo 15: y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto, ¿en dónde? No dice sobre los ojos, ¿verdad? Sobre el corazón de ellos. El velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Es necesario que quitemos ese velo que nos hace no ver, no escuchar, porque el velo está en el corazón, dice aquí, necesitamos quitarlo. Jesús ya lo abrió, ya lo rompió, ya lo rasgó, ahora nos toca a nosotros quitar todavía eso que nos impide ver, escuchar, gustar, sentir, oler la obra de Jesucristo en nuestra vida. Hebreos 10, 19 en adelante. Así que, hermanos, todos los que estamos aquí, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por lo que acabamos de ver que ese velo se rasgó y ahora tenemos entrada directa al Padre, a ese lugar santísimo donde está la presencia de Dios por la sangre de Cristo,
Versículo 20, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Por eso fue cuando Él murió, cuando su carne había sido herida, lastimada, desgarrada, rasgada como ese velo, ¿verdad?, que representa su carne. Y teniendo, versículo 21, un gran sacerdote sobre la casa de Dios, ¿qué tenemos que hacer ahora? Acerquémonos a esa presencia de Dios, a ese lugar santísimo, pero ¿cómo? Con corazón sincero, o sea, con un corazón sin ese velo, sin esa carne, sincero, como dice aquí, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si tú te vas a acercar al lugar santísimo, a la presencia de Dios dudando, pues no se puede, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia. Pero yo ya no tengo mala conciencia. ¿Qué pasa con esas obras de la carne, verdad? Purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, con esa agua del Espíritu Santo que tiene que estar en nuestra vida, limpiándonos cada día. Tenemos que tener entonces en cuenta la condición de nuestro corazón. Ahí sí valdría la pena hacernos esa pregunta: ¿cómo está la condición de mi corazón? Porque para acercarnos a Dios tenemos que hacerlo, como dice aquí, con un corazón sincero, sin mala conciencia, lavados con esa agua pura. ¿Cómo está nuestro corazón para acercarnos a Dios? Hebreos 3:12 dice: miren, hermanos, nuevamente nos está hablando, ¿verdad?, que no haya en ninguno de ustedes corazón malo. ¿Cómo está la condición de nuestro corazón? ¿Cómo está la condición de mi corazón? ¿Será que está, como dice aquí, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo? Tenemos que tener en cuenta la condición de nuestro corazón, porque si nuestro corazón es malo, pues Jesús también dijo, del corazón salen los adulterios, los homicidios, todo sale del corazón. ¿Cómo está nuestro corazón? Si tenemos un corazón malo de incredulidad, dice aquí, para apartarse del Dios vivo. Obviamente, como también dice la palabra, la luz está para alumbrar las obras de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y el que quiera que sus obras sean expuestas, pues vive en la luz. Quien no, pues vivirá en las tinieblas, ¿no? Vivirá escondido, como le encanta al enemigo de Dios, ¿verdad? Que todo se haga en oscuro, en escondido, que no se sepa. Y como el corazón nadie lo ve más que nosotros y Dios, pues muchas veces, por eso les digo, tenemos que tomar en cuenta la condición de nuestro corazón. Ese velo que muchas veces está puesto sobre el corazón se tiene que rasgar, como la tela, ¿verdad? En las tiendas de tela, así, aunque duela, aunque se oiga feo o como se oye, se tiene que rasgar. Joel 2:13 dice esta orden, ¿verdad? No es una sugerencia, es una orden. Rasguen su corazón. Así como Jeremías nos decía, circunciden su corazón, ahora Joel dice, rasguen su corazón y no sus vestidos. ¿Por qué dice esto de sus vestidos? Si ustedes saben, los judíos, el pueblo de Dios, tienen esa costumbre, ¿verdad? De cuando están en un duelo o un dolor o alguna tragedia, algo malo que pasa en su familia, en su vida, rasgan sus vestidos, ¿verdad? Pero aquí nos está diciendo el profeta Joel, rasguen su corazón, no sus vestidos, no lo de afuera, no lo externo.
para que nos presentemos delante de Dios así como con cara de piedad, ¿verdad? Casi con una aureolita. Pero ¿cómo está nuestro corazón? Rasguen su corazón y no sus vestidos y conviértanse al Señor su Dios. ¿Por qué? Porque Él es misericordioso. Dios no está aquí para destruirnos con su palabra. Al contrario, Él es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Aquí sí, como cuando nos decían nuestros papás, esto me va a doler más a mí que a ti, cuando nos corregían, ¿a alguien le llegaron a decir así? Ahora ya no, ¿verdad? Porque, bueno, ese es otro tema. Pero bueno, dice aquí que el Señor se duele del castigo, porque como padre le duele. Pero ¿es necesario el castigo? Claro que sí. Es necesario, muy necesario, para que seamos santos, para que seamos obedientes, para que seamos circuncidados, que quitemos ese velo, que seamos varones con altura espiritual hasta que lleguemos a la altura de la plenitud de Cristo, ¿verdad? Entonces, sí, el Señor se duele del castigo, pero la disciplina y el castigo son absolutamente necesarias. El Señor nos dice que a todo el que Él recibe por hijo, lo corrige. Y si no lo corrige, pues es bastardo y no hijo. Eso dice la palabra. No lo digo yo, palabra dura, pero así es. Entonces, ese castigo, esa disciplina, esa corrección, esa exhortación, amonestación es necesaria. A Dios le duele, como a nosotros como padres nos duele a veces corregir a nuestros hijos, pero es necesaria. Marcos 14, 22 al 24. Y mientras comían, esto fue en esa última cena, dice: Jesús tomó pan y bendijo y lo partió y les dio diciendo: tomen, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio y bebieron de ella todos. Y les dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada. Cumpliendo lo que el profeta Isaías había profetizado muchos años antes, Jesús estaba tomando ese pan, partiéndolo, y ese jugo de la vid que había sido aplastado, bueno, todo el proceso, ¿verdad? Y dice aquí: les dio y bebieron de ella. ¿Quiénes? Todos, bebieron de ella todos sus discípulos. También Judas, todos, incluido Judas, todos bebieron de la copa. Pero ahí la diferencia fue la condición del corazón. Judas ya había determinado en su corazón lo que iba a hacer, y Jesús le dice: amigo, ¿verdad? Todavía, lo que vas a hacer, pues ya, de una vez, ándale, ¿no? Todos bebieron de la misma copa, todos escucharon las mismas enseñanzas, todos comieron del mismo pan, todos vieron los mismos milagros, todos caminaron con Jesús. Pero ¿qué pasó? La condición del corazón llevó a unos a permanecer y a otro a no permanecer, a entregar a su maestro. Entonces podemos ver cómo la condición de nuestro corazón tiene mucho que ver. Y quiero que veamos un ejemplo, un ejemplo de una mujer valiente, pienso yo, en la palabra de Dios, muy malentendida y en la historia muy tergiversada su información, María Magdalena. Vamos a ver a esta mujer. Vamos a Lucas 8, capítulo 8, dice el versículo 1: aconteció después
que Jesús iba por todas las ciudades y aldeas predicando y anunciando el evangelio del reino de Dios, y los 12 con él. También iba Judas ahí, ya ven, él estaba en todo, participaba como los demás. Y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades, María, que se llamaba Magdalena, de la cual habían salido 7 demonios, Juana, mujer de Chuza, intendente de Herodes, y Susana, y otras muchas que le servían con sus bienes. Entonces vemos aquí muchas mujeres, ¿verdad? No solo María Magdalena, pero ella llama la atención porque dice que de ella habían salido 7 demonios. O sea, la condición anterior, antes de enfrentarse con Jesús, había sido terrible. Imagínense 7 demonios dentro de una persona, una mujer. Había sido terrible su condición. Sin embargo, tiene un encuentro con Jesús y Jesús la sana y la libera. ¿Cuál fue la respuesta natural de esta mujer? Seguirlo, ¿verdad? Tú me liberaste, yo me aferro a ti, ¿verdad? Como Jacob, que se aferró a ese ángel y dijo, no me voy hasta que me bendigas. Yo me imagino que esta mujer hizo lo mismo. Viviendo y saliendo de una condición terrible, ahora es libre. Y libre en verdad, porque dice el versículo 3 que estas mujeres, incluida María Magdalena, le servían con sus bienes. No nada más iban con Jesús a ver cuando multiplicaba el pan para comer de él, ¿verdad? Y para estar escuchando sus enseñanzas, dice que le servían con sus bienes. Ella había sido verdaderamente libre incluso de la avaricia y de la codicia, y ahora podía decir, todo lo que yo tengo, lo pongo al servicio de mi Señor. Todo. Porque Él me ha hecho libre. Entonces, ¿qué fue lo que hizo María Magdalena? Circuncidó su corazón, ¿verdad? Empezó a quitar esa carne, ese velo que estaba sobre su corazón, y ahora podía ser libre para inclusive con sus bienes, con lo que ella tenía, servir al Señor. Vamos a Mateo, porque aquí volvemos a Mateo 27, donde estábamos leyendo hace un momento. Aquí podemos ver que esta mujer permaneció fiel y cerca de Jesús hasta el final. Aun cuando sus apóstoles, sus discípulos, dice que todos huyeron, ¿verdad? Cuando aprendieron a Jesús, dice que todos huyeron. Y muchas veces somos muy prontos y fáciles para juzgar, ¿verdad? Híjole, qué malos amigos y qué barbaridad con los discípulos. Si yo hubiera estado ahí, yo hubiera permanecido con Jesús, pero pues eran tiempos muy complicados para ellos. También dice que todos huyeron, y vemos en la cruz, cuando es crucificado, solamente Juan estuvo ahí, ¿verdad? Con la madre de Jesús. Pero dice... Vamos a Mateo 27, versículo 55. Estaban ahí muchas mujeres mirando, y no por metiches, ¿verdad? No. Muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Entre las cuales estaban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José, la madre de los hijos de Zebedeo. Pues ahí vemos cómo ella permaneció, ¿verdad? Lo había seguido desde Galilea, dice aquí, sirviéndole, como habíamos leído anteriormente, incluso con sus bienes. Y habían permanecido ahí en esta escena de la vida de Jesús tan terrible, que yo no sé cuántos de nosotros aguantaríamos esto. Yo siempre pienso en su madre y en su discípulo amado, ¿verdad? Que estaban ahí al pie de la cruz, viendo cómo Jesús estaba muriendo, con esa corona de espinas, derramando hasta la última gota de su sangre, con el cuerpo herido, desgarrado. Debió haber sido una cosa muy difícil de ver y de presenciar. Pero esta mujer estuvo ahí,
porque había determinado quitar esa carne, ese velo y permanecer hasta el final. Después, más adelante en el versículo 59, dice, y tomando José de Arimatea, ¿verdad?, el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en un sepulcro nuevo que había labrado en la peña, y después de hacer rodar la gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y estaban ahí María Magdalena y la otra María sentadas delante del sepulcro. Aun cuando Jesús había muerto, ellas no se separaron. O ella, María, estuvo ahí, permaneció ahí. Después, cuando Jesús resucita, pues también está ahí, ¿verdad? Y esto nos habla de una progresión, ¿verdad? Un caminar con Él, un permanecer, como Juan también, el discípulo amado que permaneció, profundizando en el conocimiento de Jesús. Ella escuchó desde que fue liberada todas las palabras y la enseñanza de Jesús. Y a lo mejor, como les decía, ¿cuántas veces Jesús les dijo a sus discípulos: es necesario que padezca, que muera, pero voy a resucitar? Pero todos habían huido. Sin embargo, María Magdalena había permanecido porque ella escuchó esa palabra y la guardó en su corazón. Había visto sus enseñanzas, sus milagros, etcétera. Y vamos a Juan, al Evangelio de Juan. Capítulo 20. Versículo 11. Dice: pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba ahí, mas no sabía que era Jesús. Y Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella, le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. María estaba ahí y no sabía que era Jesús. Pero cuando Jesús dijo su nombre, ella lo reconoció y le dijo: maestro. Cuando Jesús te habla por tu nombre, ¿reconoces su voz? Puedes decirle: maestro, dime, ¿qué hago? ¿Qué quieres que haga? Porque Jesús le dijo: María, no me toques porque todavía no he ido al Padre. Le dio una instrucción y María obedeció. Pero lo que a mí me llama la atención y me encanta de esto es que ella no estaba en dolor, ¿verdad? 2 veces, primero el ángel le dice: ¿por qué lloras? Y después Jesús mismo le dice: mujer, ¿por qué lloras? Pero ella estaba en ese dolor y no había reconocido la voz de Jesús hasta que la llamó por su nombre: María. Y pon ahí tu nombre. Cuando el Señor te habla por tu nombre, ¿reconoces su voz? ¿Y estás dispuesta a hacer lo que Él te diga? Porque ella le dijo: maestro. Y un maestro, un señor, ¿verdad?, es el que dice, y se supone que los alumnos obedecen, ¿verdad?
ella estuvo dispuesta a hacer lo que su maestro le estaba ordenando. Después le dijo, ve a contarle a mis hermanos, ¿verdad? Vamos a verlo en Marcos, en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículo 9. Dice, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena. Primeramente, ¿por qué? Porque era su preferida, como el mundo ha querido poner la idea. No, porque ella estaba ahí, ya lo leímos, ¿verdad? Estaba fuera del sepulcro. Entonces apareció primero a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, se alegraron e hicieron fiesta. ¿Qué hicieron? No creyeron. No creyeron ni porque Jesús se los había dicho vez tras vez, ni porque María lo había visto con sus ojos. No creyeron. Bueno, cada uno tiene su proceso, ¿verdad? Tampoco los vamos a juzgar. Después ellos fueron y lo vieron y Jesús tuvo que presentarse delante de ellos, y hubo quien ni así, ¿verdad? Tomás, que dijo, no, yo hasta que meta mi dedo y hasta que vea. Pues a veces somos así, ¿verdad? Pero no importa en dónde estemos en ese caminar con Dios, en tanto estemos dispuestos a escuchar su voz y a obedecer lo que Él nos está hablando. Esta mujer, ni porque no le creyeron, se dio por vencida, ¿verdad? Porque algunos, cuando tú compartes de la palabra y no te creen, ¿verdad? O no se convierten, a veces uno dice, ay no, ya, hasta ahí, porque no vale la pena, ¿verdad? Estar gastando mi vida y mis palabras y ni siquiera entienden, no me creen. Ella permaneció aún después de eso, porque leemos en el libro de los Hechos, cuando estaban en ese aposento alto, ahí estaban también las mujeres, y María también seguía ahí permaneciendo. Aunque Jesús ya no estaba físicamente, estaban esperando la promesa del Padre como Él les había mandado, y ahí estaba ella también. ¿Cómo está entonces la condición de tu corazón? Porque eso es lo importante. ¿Cómo está la condición de mi corazón? ¿Hay todavía un poco de carne que tiene que ser circuncidada? ¿O todavía tenemos a lo mejor ese velo que permanece y que no nos deja ver con claridad, escuchar con claridad la voz de Dios? Si es así, todavía tenemos tiempo, y este es el día, como veíamos en el Congreso. Si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón, porque hoy todavía es el día de salvación. Hoy todavía hay oportunidad de quitar esa carne, de circuncidar los oídos, el corazón, todo lo que tenga que ser circuncidado para liberarnos de esa carne que nos quiere atar al mundo y quitar ese velo que nos impide ver a Jesús. Pero ¿estás dispuesto a decir, como decía David, escudriñame, oh Dios? Ve si hay en mí perversidad, chisme, adulterio, cualquier obra de la carne que todavía a lo mejor estoy escondiendo en mi corazón. Escudriñame. Pero si estás dispuesto a decir esas palabras, es para actuar conforme a eso, ¿verdad? Como vimos al principio, el anuncio es para que se oiga, no para que se esconda y se quede ahí guardado. Si estás dispuesto a decir esas palabras, escudriñame, Dios, necesitas actuar en consecuencia al anuncio, a lo que Dios te diga. Y la voz de Dios es muy evidente. La voz de Dios no se esconde. Es como esa voz de trompeta, voz de alarma, de alerta, ¿verdad? Que nos habla. Pero necesitamos tener esos oídos circuncidados para escuchar su voz y para actuar. Porque el Señor nos habla. A mí esta semana me confrontó con algo que yo pensé que ni siquiera
tenía, pero si uno está disponiendo y diciendo, Señor, escudriñame, entonces ahora sé que tengo que hacer algo al respecto. Porque si nada más quiero escuchar su voz, nada más porque sí, pues no tiene ningún sentido. El Señor quiere hablarnos, quiere hablarte por tu nombre, como a María, pero ¿estás dispuesto o dispuesta a actuar en consecuencia? Yo espero que sí. Señor, te damos muchas gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Señor, tu palabra es más cortante que una espada de 2 filos y penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Señor, en este momento te damos toda la autoridad que tú tienes y que mereces para venir a nuestra vida y escudriñar nuestro corazón. Señor, estamos expuestos delante de ti, desnudos, abiertos, pero sobre todo dispuestos a que tú nos hables. Señor, que tu voz, que es evidente, Señor, pueda ser escuchada, pueda ser oída, no solo con nuestros oídos físicos. Señor, que podamos escuchar tu voz, como aprendimos también ahora en el Congreso, que tus ovejas oyen tu voz y tú las llamas por nombre. Señor, tú nos has hablado claramente. Ayúdanos a tener oídos circuncidados, que hayamos quitado esa carne de nuestros oídos y de nuestro corazón y nos hayamos rasgado el corazón y quitado ese velo que quiere permanecer aún, pero que tú lo has quitado por medio de tu sacrificio. Gracias, Jesús, por ese hermoso sacrificio, por lo que tú hiciste para que nosotros hoy podamos tener entrada directa al Padre, a su presencia y poder escuchar su voz. Yo estoy dispuesta, Señor, a que me hables y hacer lo que tenga que hacer para ser ese varón conforme a tu corazón, conforme a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Gracias, Jesús. Amén.